Dentro de la mística de la época nacen símbolos, gestos, palabras que alcanzan un significado que va mucho más allá de lo que dicen originalmente. En ese contexto, una palabra, una clara, terminante, definitiva palabra, comienza a ganar los corazones de todos los que de un lado u otro se suman a esta inmensa esperanza colectiva. Una palabra que todo lo abarca. Compañero. Los colores en la historia argentina. Aquel nefasto embajador norteamericano llamado Sprill Braden, en el año 46, cuando se definía la elección de Perón, ya del 45 al final del 45, desarrollaba la campaña electoral de la Contra, en la cual estaban todos. Estaba desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, estaban todos o por lo menos los notorios, no digamos los militantes, la gente más humilde, sino los notorios. Todos formaban la Unión Democrática, ¿no? Porque Perón aparentemente era un lobo nazi, fascista, qué sé yo, cuántas cosas era. Entonces, había que hacerle la elección del año 46, tenían que ganarla la democracia. Entonces la democracia eran ellos, era el Partido Socialista Comunista, radical, conservador, bueno, todos aquellos que habían esquilmado la patria en la década infame, todos estaban todos ahí, todos juntos, todos de la mano. Y cantando la marsellesa desfilaban por la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera cantaban el himno nacional, claro, en eso tenían un poco de vergüenza, ¿no? Porque no se podía cantar el himno nacional con semejante composición. Entonces cantaban la marsellesa. Y entonces Sprill Braden sacó un libro, publicó un libro que se llamaba El Libro Azul. En el Libro Azul, Braden denunciaba toda esta iniquidad que se venía con Perón, si es que el pueblo elegía a Perón. Entonces, Perón, ¿cómo le contesta? Con el libro Azul y Blanco, ¿no? Bueno, ahora con el círculo rojo deberíamos hacer un círculo azul y blanco, ya que hay un círculo rojo que otra vez aglutina a cierto sector de la izquierda, con cierto sector del centro, con cierto sector de la derecha. Sería interesante contestarle con un círculo azul y blanco, ¿no? Como aquel libro Azul y Blanco de Juan Domingo Perón. Pero bueno, son cosas que a uno se le ocurren ahí por la lluvia, que lo agarra la lluvia descuidado y entonces le hace andar el cerebro para otro lado y se le ocurren estas cosas. Pero acá lo importante es que estamos con Dante Peña del Foro Ferroviario, con Dolores Torcianti del Foro Carretero, con Ágata Grimberg, la Federación Popular del Transporte, con Julián López Peña del Foro Aeronáutico y con el navegante que es Martín Ayerbe, hombre del astillero ahí, de los barcos. Y estábamos empezando a hablar justamente de cómo es este plan que se va a presentar en esta semana, que podríamos ya meterlo dentro del círculo azul y blanco, este plan, porque es un plan para que volver a poner a la Argentina, o no volver a poner, para que encaminarla y profundizar este proceso que estamos viviendo hacia una consolidación y hacia una plena vigencia de lo nacional, ¿no, Ágata? Sí, nosotros este jueves lo que vamos a presentar es un proyecto de ley para crear una empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, la ELMA 21. Como hasta la década del 90 supimos tener la empresa de líneas marítimas argentina, que llegó a ser una de las navieras más grandes del mundo, ahora el siglo XXI requiere un cambio hacia el multimodalismo, entonces nosotros vamos a presentar este proyecto de ley para crear nuestra ELMA 21. ¿Por qué el multimodalismo? Desde que se containerizaron las cargas con la aparición de los contenedores, todo el transporte se volvió multimodal. Sí, esos cajones gigantescos que uno ve en el puerto, no sé, de colores. Enorme de colores, Sí. Esos son los containers, dicen algunos, nosotros decimos contenedores porque hablamos en Castilla. Exacto, pero esos contenedores son todos de las empresas multinacionales que son quienes manejan nuestro comercio exterior, desde la década del 90 en la que se desreguló justamente el mercado de los fletes internacionales. Entonces... Perdón, Agata, sí. yo recuerdo haber visto los primeros contenedores así gigantescos en el año 76, 77 ya. Es decir, que eso marcaba la vuelta de página también del ministro Martínez de Oz, ¿no? Exacto. De hecho, la containerización de las cargas empezó a partir de la década del 60, que es cuando aparecen los primeros contenedores. Y acá masivamente aparecieron ahí. Yo me acuerdo que en el puerto se llenó de contenedores y uno no sabía lo que era eso, pero evidentemente... Ahí fue cuando empezaron a destruir nuestra industria. Exacto. Lo hicieron lentamente como para que en la década del 90 la gente no se diera cuenta completamente que en realidad nos venían mintiendo y abrieron el mercado de una manera absolutamente dañina para nuestra industria y para nuestro país en general.
Entonces, como decía, con la containerización de las cargas, todas las empresas que se dedicaban a hacer fletes se fueron transformando en empresas multimodales. Esto es decir, que cada empresa hace todo el recorrido de la carga, desde poner el contenedor en el origen, llenarlo y llevarlo en el tren hasta el puerto, si eso es necesario, tener un buque esperando, también de la misma empresa, que lo lleve los 10.000 kilómetros que tenga que hacer para llegar a su destino. Una vez puesto en destino ese contenedor, es llevado hasta la fábrica o la empresa o el mercado a donde va ese contenedor. Eso es multimodal. Que una empresa se encargue de todo el traslado de la mercadería desde el inicio hasta el fin, haciéndose cargo del seguro y el transporte en todas sus fases. Esas son las empresas que en este momento están controlando nuestro comercio exterior. Para poder recuperarlo necesitamos una empresa de las mismas características. Uno debe tener el mismo factor de escala para poder pelear contra ellos. Son muy grandes y mueven muchos millones de dólares y tienen mucho poder. Entonces nosotros, teniendo un solo eslabón de la cadena del transporte, puede ser o solamente los buques, o solamente los trenes, o solamente los camiones, no es suficiente. Necesitamos que toda la cadena del transporte sea estatal e impenetrable del capital privado para poder tener la fuerza desde el Estado de competir contra ellos y obtener el mercado que nos corresponde a nosotros, y con eso poder ejercer la soberanía dentro del país y en nuestro comercio exterior. Bueno, ahí está la aspiración, el destino hacia el que tenemos que ir. Es decir, no quiere decir que esto se logra con un decreto presidencial y mañana estamos viviendo otra realidad. Eso significa que hay que tomar una serie de medidas para llegar a esa meta, ¿no? Pero por lo menos tenemos una meta clara y sabemos concretamente que no hay otra manera de que realmente podamos ser soberanos. Si no manejamos todo eso, lo demás es puro cuento lo otro, ¿no? Disfrazamos las cosas con otro nombre y qué sé yo, le damos otro cariz, pero en realidad la clave está ahí, que manejemos nosotros todo eso. Y sí, además no se puede tomar una medida rápida. Un país son etapas, evoluciones y procesos. Entonces, por ejemplo, el plan naval que realizamos con el Foro Naval es un plan a 35 años de producción. Es un plan pensado en 9 gobiernos democráticos. Todos los planes, en realidad, para que un país vaya funcionando, son planes a largo plazo. Los tiempos del país no son los tiempos de la gente. Nosotros, dentro de 35 años, vamos a ser mayoritariamente bastante viejos, los que estamos acá del foro y de la Yo no, porque yo ya hace rato Algunos no van a que estar. cumplir. Yo hace rato que cumplir años, así que me voy a mantener la mía. Dentro de 20, 30 años, parece que tiene los mismos años que ahora. ¡Qué suerte! Sí, no, yo no le encontré la vuelta. El retrato de Dorian Gray. No, el retrato de Juan Domingo Perón. A Perón lo quisieron fundir no sé cuántas veces, Evita también, y nos quisieron matar y nos dijeron que los peronistas ya éramos final, que ya éramos esto, ya éramos pasado. Y bueno, algo debe ser que, como decís vos, el retrato ese, que se mantiene igual el tiempo, al revés, cada vez parece que tuviéramos más vitalidad, ¿no? Pese a tantas bombas, a tantas cosas que nos han tirado, ¿no? Volveremos y seremos millones. Sí, seguimos con la Así consigna es. aquella liberadora de Tupac Amaru y de todos los demás libertadores nuestros. Sí, decime que yo interrumpo ese para... No, está bien. Bueno, lo que decía es que justamente los planes que estamos nosotros realizando y todos los proyectos en realidad para lo que vos decías, para un cambio que no se hace con un decreto, son planes a largo plazo. Los tiempos de un país son largos. Entonces, nosotros necesitamos hacer como hicimos el plan naval, que es a 35 años, este proyecto es un proyecto de cambio radical del país, para volver al país que tuvimos alguna vez y que también lo destruyeron. No lo destruyeron de la noche a la mañana. Empezaron en los 70 a destruirlo y lo terminaron de destruir en la década del 90. Yo diría que el punto de partida es cuando en el 56 es afiliada la Argentina al Fondo Monetario Internacional, ¿no?